Bueno, muy buenas. ¿Qué tal? Parece que ya estamos en directo, ¿no? Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Se nos oye bien? Lo primero, antes de nada, no sé a qué no se nos esté escuchando. Si alguien nos puede decir qué tal el audio y todo eso. Bueno, damos unos minutos a ver en lo que se conecta todo el mundo, vemos que todo va correctamente y después nos presentamos y comenzamos un poquito con el webinar como teníamos previsto. Bueno, mientras tanto, en las imágenes podéis ver un poco los últimos proyectos que hicimos con el accesorio rotatorio, para que veáis todo tipo de proyectos que se pueden conseguir con las láser. Y estos es que son realmente llamativos, ¿vale? Conviene probarlos. Bueno, los que ya habéis comentado por ahí, hemos visto que estaba Luis Vázquez desde un primer momento, incluso se conectó antes. Amando, muy buenas tardes. María, ¿qué tal? Vale, ya leemos que sí que se escucha. Quizá va un poco con retardo, por eso a lo mejor tardáis en respondernos. Bueno, damos un minutito más a ver si se conectan los rezagados y ya empezamos. Se nos estaba escribiendo Joseba que no le había llegado el link y Ah, lo hemos enviado a ver si se puede entrar. sí, por supuesto. Podéis compartirlo, el enlace con todos los que creéis que puede resultarles interesante este webinar. Vamos a hablar de metacrilato y un poco cómo trabajar con él. Haremos unas muestrillas que tenemos preparadas y en eso nos centraremos un poco, en láser de CO2. A ver qué tal queda este formato que es nuevo para nosotros, el estar en el hacer la producción en directo. Normalmente trabajamos con vídeos ya editados. A ver qué tal Sí. queda. Sí, es verdad, nos pilla de nuevas, pero bueno, esperemos que os guste un poco este formato, como dice Alfonso. Pregunta por ahí Luis Vázquez que en qué modelo de máquina vamos a trabajar. Vamos a utilizar la Ateon de tamaño S, la más pequeñita, que tiene el área de trabajo de 500 por 300 milímetros. Es quizá la más versátil para hacer cositas pequeñas. La potencia que tiene creo que son 40 vatios. Exactamente. Hay veces que me bailan los números, pues no sé si eran 35 o 40. 40 vatios tiene la Ateon S. Nosotros en el showroom tenemos el tamaño S y el tamaño L, para tener un poco de cada. Y bueno, enseñar un poco también de que las máquinas hacen lo mismo, lo que varía realmente al tener más potencia es que tenemos más área de trabajo y podemos ser un poquitín más rápido, pero los resultados serían muy similares en todas. Vale, bueno, pues si queréis, vamos comenzando un poquito, entrando en materia del webinar. Bueno, antes de nada, presentarnos un poco. Yo soy Alberto Hernández, soy ingeniero de diseño industrial y llevo también un poco el tema de Nomad Academy. Llevo todo el tema de cursos, tanto de fresado CNC, corte y grabado láser, todo este tipo de cursos que podéis encontrar en nuestra plataforma, pues estoy yo detrás resolviendo dudas, impartiendo todo lo que necesitéis. Y también me acompaña Alfonso, que es el director general de Nomad Technologies. ¿Vale? Alfonso Rodrigo es el que, digamos, mueve los hilos para que todo esto funcione como debe. ¿Vale? Entre medio de todos los departamentos. Sí, detrás de todos, exacto. Sí.
Vale, pues nada, en este webinar sí que queríamos explicaros un poco cómo trabajar metacrilato y las características de este material, ¿vale? Pero antes de nada sí que no se nos olvide invitaros a la feria de Bilbao, que va a ser en el Bilbao Exhibition Center. Va a estar del 13 al 17 de junio, vamos a estar en la zona de ADI 3D, en el stand C30 del pabellón 6, ¿vale? No sé exactamente qué máquinas íbamos a llevar, Alfonso, a estas Sí, jornadas de pues ADI. vamos a llevar una selección de máquinas. Bueno, cada feria lo adaptamos un poquitín a la temática. Esta es más de metal, así que vamos a llevar la plasma, va a ser la máquina principal del evento. También vamos a llevar la Red Fox, que es la fresadora, llevaremos el tamaño M, es la mediana. Vamos a llevar Ateon, para los que estéis viendo el tutorial del webinar seguramente os interese. Vamos a llevar también la Ocudesk, que es la versión reducida y económica de las máquinas de láser que tenemos, y llevaremos también la joya de la corona, la última máquina que hemos presentado, la Fox Pro, la fresadora tamaño tablero completo que acabamos de presentar. Sí, genial. Así que os animamos a que os acerquéis por ver, sí que en otras ocasiones habéis podido ver el resto de máquinas, pero quizá la Fox Pro, si no os pudisteis acercaros a Valencia, pues la vamos a tener por allí en Bilbao para que podáis echar un vistazo a toda esa nueva tecnología que le hemos incorporado y veáis lo fina que va, que realmente merece la pena, ¿vale? Bueno, venga, continuando un poquito con el webinar, sí que queremos mostraros cómo sacar ese potencial al láser de CO2 y el metacrilato, ¿vale? Es un material, como decíamos, muy, muy, muy versátil. Podemos grabar y cortar y además combinarlo muy bien, ¿vale? Sí que queremos mostraros una serie de proyectos que tenemos por ahí. Como veis, da una versatilidad combinando materiales de todo tipo, incluso combinando cortes de madera de diferentes, digamos, de diferentes características, de diferentes tonos. Como veis ahí ese proyecto del mapa de Nueva York, pues, queda algo súper chulo, ¿no? Dejando un fondo azul y recortando lo que son las vías de las calles, las siluetas digamos, de las islas. Combinando, pues puedes hacer un montón de proyectos así de chulos. Luego los hay quizá un poco más simples, tipo posavasos, como el puzzle que podéis ver por ahí. Luego también proyectos hechos por capas, como el rinoceronte, que tenemos, creo, por ahí un tutorial que podéis ver, cómo trabajar con Slicer, ¿no? Podéis hacer todo tipo de proyectos más o menos complejos, un poco en función de lo que queráis conseguir. Y como os podéis imaginar, todo esto es 100% vendible. Y más que nada estos que son proyectos súper chulos, ¿no? Sí. Buscamos siempre con las máquinas de láser, buscamos la rentabilidad, que con el mínimo de tiempo posible de diseño conseguir la mayor parte, el mejor resultado y que sea económicamente viable. Estas máquinas, no nos engañemos, todos queremos sacarlas un rendimiento económico, casi todo el mundo. Está claro, sí, por supuesto. No sé, Alfonso, en las visitas que has hecho tú a los clientes y demás, ¿qué proyectos has podido ver? ¿Qué te ha resultado curioso de lo que hacen los clientes en sus talleres? Hay de todo. Es una máquina que, bueno, vale desde para un sector industrial, marcajes, gente que quiere para hacer pues, chapas identificativas, hasta la parte más de artes gráficas, trofeos, realizar grabados sobre diferentes materiales. Hay gente muy artística, pero el factor lo que suele unir a todos es que es una máquina que es para trabajar, es para sacar rendimiento. Entonces, Exacto. una de las cosas que queríamos enseñar en este webinar es sacar mucho rendimiento a la máquina con el mínimo, cómo empezar desde cero y con el mínimo tiempo de aprendizaje poder tener resultados. Claro, sí, digamos que ya no es un juguetito, ¿no? Estas Ateon ya hay que sacarles un plus, ya hay que sacarles ese rendimiento, está claro. Y sí que viendo estos diseños, pues claro, os preguntaréis los que nos estáis viendo, es decir, ¿han de ser tan complejos estos diseños? ¿Tienen que ser tan enrevesados, ¿no? Esos ensamblajes que veíamos por ahí. Pues nosotros pensamos que no, que para hacer dinero con las máquinas no es necesario un proyecto muy complejo, sino que podemos llegar a tener un diseño muy simple y además personalizarlo. Y eso ya le va a dar un valor súper alto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la simplicidad en diseño
ayuda a controlar la fabricación. Por supuesto, si un diseño es simple, pues vamos a controlarlo mucho más fácil. Si es un rectángulo, pues solamente vamos a tener ancho y alto, pues es muy sencillo de controlar, está claro. Además, facilita la aplicación de mejoras posteriores. Si nosotros, digamos, ese rectángulo lo queremos modificar a posteriori porque vemos que no nos funciona, pues si el diseño es simple, está claro que vamos a poder aplicar esas mejoras. Y además nos va a permitir evolucionar. Cada vez vamos a hacer cosas más chulas, con más control y más complejas hasta cierto punto, ¿no? Y además, por supuesto, el tema de la personalización, que, digamos, poner un nombre nos lleva muy poco trabajo y le va a dar ese toque y ese valor especial. Nosotros os queremos poner como ejemplo el diseño simple, S3 en raya que fabricamos hace unos meses con Ateon CO2. Como veis, simplemente son círculos y cruces. Después tenemos 2 rectángulos que conforman la base y en las esquinas le pusimos esos clips que podéis ver. Y es un diseño que queda muy llamativo, simplemente combinando metacrilato todo del mismo espesor, creo que es de 2 milímetros, combinamos diferentes tonos y conseguimos ese tipo de proyectos que son realmente sencillos de diseñar, ¿eh? Con quizá usuarios que tengan poca experiencia previa diseñando y demás, pueden conseguir hacer estos diseños y que habrá que pegarse más o menos al principio, pero son diseños muy asequibles. Por eso nosotros optamos por diseños simples de este tipo. Sí, o sea, vamos, el primer día empiezas haciendo una cosa muy básica, el segundo día unes 2 cosas básicas, por ejemplo, un corte y grabado, y quedarte con lo más sencillo posible y poderle dar salida lo antes posible. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de los llaveros. Estos llaveros, Alberto, ¿cómo los hicisteis? Sí, no tienen nada, así que podemos ver que esos iconos pueden resultar complejos, ¿no? Pero eso lo podemos traer hecho, como quien dice. Eso lo podemos descargar de internet, de una página, bueno, os recomendaría que entrarais en flaticon.com y de ahí podéis encontrar un montón de iconos de este tipo. Simplemente los descargáis, los importáis a vuestro programa de diseño. En este caso podéis trabajar con Inkscape, que es uno de los programas con los que nosotros más trabajamos, también con Illustrator, todo tipo de programas vectoriales, descargáis, creáis el contorno alrededor de la figura, del icono, añadís el agujerito para la cadena y lo tenéis hecho. Y eso perfectamente es vendible y es súper atractivo. En metacrilato, diferentes colores, podéis hacer diseños más, menos infantiles, incluso llaveros para empresas, con el logotipo de la empresa, etcétera, ¿no? Es algo realmente llamativo. Y bueno, un poco combinando la personalización y el diseño simple, nosotros os queremos poner como ejemplo estos pines y tarjetas que diseñamos para el evento de Spain Skills de este año. Y sí que combinamos un poco el corte y grabado en los pines y el corte y grabado en las tarjetas, ¿vale? Esas tarjetas están hechas simplemente en cartón craft de unos 300-350 gramos, así ya es suficiente para que tenga un gramaje correcto, que no vas a entregar un papel de fumar, ¿no? Además de que se trabaja mejor el papel un poquito más grueso. Le grabamos las letras y después recortamos el contorno y dejando en esa mitad que permite separar las dos tarjetas, dejamos una línea de trazos para que permita precisamente eso, el separar ambos pines, que es la gracia y es la esencia de este producto, ¿no? Que puedas compartirlo con los compañeros. Y fue muy rápido, además, esto fue los premios que se dieron en Spain Skills, un pin para regalárselo a los chavales, y llevó muy poco tiempo, porque al ser sencillo el diseño Claro. es sencillo el trabajo, y en muy pocos minutos tuvimos todos los pins. Exacto. Sí, además haces matriz, multiplicas y vas tirando unidades y no tienes que estrujarte el cerebro, como quien dice, para sacar este tipo de proyectos, ¿no? Bueno, aquí abrimos el melón. Nunca he diseñado. Todos los usuarios de nuestras máquinas con la primera llamada suelen tener mucho pánico al ordenador. Yo nunca he hecho esto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo empiezo? Cuéntanos, Alberto. Sí, bueno, para empezar, como comentamos, puedes empezar por formas básicas e irlas combinando. Pero si quieres ir a saco, directamente te recomendamos que entres en una página web de la que puedas descargar los archivos, tipo esta que os mostramos aquí, filescnc.net. Vale, es una página en la que todo lo que veis se puede descargar
Lo han diseñado usuarios que no tienen problema en compartir los planos de estas piezas, ¿vale? Los podéis descargar, los importáis a vuestro programa de diseño, incluso si ya tenéis el formato de XF, digamos, descargáis el formato de XF, porque hay veces que directamente no está accesible ese formato y está otro y hay que convertirlo, pero bueno, son cosillas que se van aprendiendo con el tiempo. Lo podéis importar directamente a Atheon Design y cortarlo del tirón. O sea, no hace falta nada más allá. Descargáis y veis que tiene ese archivo y después podéis fiaros porque normalmente están muy bien diseñadas y funcionan. Y ya veis que tenéis los ejemplos simplemente que aparecen en la página en la pantalla de inicio. Esos coches que veis por ahí son diseños muy complejos Son impresionantes. pero son muy vistosos y se pueden hacer. Realmente cortas las piezas, lo ensamblas y es que te queda tal cual lo ves. Yo me ¿Vale? quedaría con el primer día, pues hacer una pruebecilla básica de corte y grabado y después empezar a utilizar diseños de otra gente y luego ir modificando esos diseños. Sí. No querer ir el primer día a intentar hacer estos coches tú solo o estos diseños tan complejos. Ir poquito a poco y te vas soltando, vas cogiendo soltura con la máquina y enseguida vas a estar en ese punto. Ajá. Exacto. Bueno, Vale, y bueno, comentando un poco el material estrella de este webinar, el metacrilato, es uno de los materiales más demandados, ¿no? Pero ¿por qué sucede, por qué pasa esto? Os preguntaréis, pues bueno, pues porque existen multitud de colores, en multitud de formatos que se pueden combinar, se puede grabar, se puede cortar, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, como leéis ahí, es un material plástico muy rígido, resistente a agentes atmosféricos y es el producto de la polimerización del ácido acrílico y sus derivados. Pues bueno, esto un poco como dato friki, ¿no? Como algo que nunca nos acordamos, ¿no? Para saber qué es el metacrilato. Es algo formado químicamente. Y existen dos tipos de metacrilato en función un poco de su fabricación. Existe el metacrilato de colada y el metacrilato de extrusión. El metacrilato de colada partiendo de la base, es más caro porque cuesta más fabricarlo, pero por contra tiene muy buena calidad superficial, es ideal para el grabado porque genera muy buen contraste. Digamos que al grabar con láser de CO2, lo que grabamos queda muy blanco, se nota, se ve muy bien, se contrasta muy bien con el material. Y por contra, el metacrilato de extrusión no se ve tan bien, no genera ese contraste tan vivo. Y el de colada es de muy fácil manipulación porque es quizá más resistente, ¿vale? Por otro lado, existen, pues metacrilatos de todo tipo, como comentábamos, transparentes, translúcidos, opacos, de colores de todo tipo, vivos, menos vivos, incluso hay algunos que tienden a ser quizá algo fluorescentes, perdón. Y en función de esto, pues hay que escoger un poco la tecnología con la que vamos a trabajar y demás, ¿no? Porque fijándonos un poco en el tipo de metacrilato, digamos que para cortar con láser de diodo, únicamente podríamos cortar el metacrilato opaco. Muchos de vosotros nos habéis consultado qué puedo hacer qué metacrilato puedo cortar con láser de diodo, ¿no? Pues sí que ya de primeras deciros que con láser de diodo únicamente podemos cortar el metacrilato opaco. El resto de metacrilatos, el translúcido y el transparente, únicamente los podríamos cortar con láser de CO2. Se podrían ¿Vale? grabar enmascarándolos y Ajá. esto viene dado por el tipo de luz que emiten. La luz de diodo es luz dentro del espectro visible, entonces lo transparente lo traspasan. En cambio, la luz que emite una máquina grabadora de CO2 es infrarroja. Por eso es algo parecido a lo que nos ocurre con los faros de los coches cuando se ponen arenosos con el tiempo, es porque la luz no visible incide en ellos. Sí. Sí, es algo que hay que tener muy en cuenta, el tipo de tecnología que vamos a utilizar para trabajar estos materiales, ¿no? Pero bueno, yendo un poco al grano y a lo que todos queremos saber es qué podemos fabricar o venga, vamos a entrar ya un poco en la fabricación, ¿no? Vamos a poner las manos en la masa. ¿Qué podemos fabricar con metacrilato? Bueno, pues por aquí tenemos un montón de ejemplos y si veis algún producto que llama más la atención y que aparece más veces y
y que será de los que más os gusten a la mayoría, probablemente sean las lámparas estas fabricadas en metacrilato, que emiten una luz por debajo, ¿vale? Y van a sacar esa luz a través de las letras y van a generar un contraste tal que queda un efecto muy, muy chulo. El compañero Rodrigo está poniendo por ahí la plancha de metacrilato para haceros una demostración en la T-ONS de cómo trabajar metacrilato para crear esa lámpara que hemos diseñado para este webinar, ¿vale? Es una lámpara cuadrada que hemos visto por ahí. La volveremos a ver ahora en breve, en cuanto termine. Vale. Como detalle sobre este proyectillo, veis que ha colocado debajo unas laminillas de un metacrilato naranja. Puede ser metacrilato, puede ser otro material. Lo único que queremos crear con eso es levantar ligeramente la plancha de metacrilato, ¿vale? Para evitar que a la hora de cortar, cuando el material traspasa, perdón, cuando el láser traspasa, digamos que sobre el honeycomb se crean como una especie de reflejos, incluso quizá que se pueda calentar el honeycomb en ese punto, en el punto en el que se cruza con el honeycomb. Y ese extra de calor o ese reflejo hace que queden marcas en el corte. ¿Vale? Muchas veces nos ha pasado que si colocamos el metacrilato directamente sobre el honeycomb y cortamos, vamos a notar esas marcas, ¿vale? Para evitar ese efecto y generar un corte limpio en la parte inferior, pues nosotros únicamente con levantarlo un par de milímetros, 2-3 milímetros, y enfocar, por supuesto, nuevamente, conseguimos evitar ese efecto quizá tan feo que genera como unas picadas en los cantos que no son agradables, ¿no? Como veis ahí ha lanzado, por supuesto, siempre primero el grabado del raster de las letras, y después procederá con el corte. Simplemente con un clic va primero una operación y después la siguiente. No tenemos que estar pendientes para lanzar el corte tras terminar el grabado, digamos. El Atom Design nos permite realizar proyectos que tienen varios trabajos de corte y grabado. Se suele realizar siempre el grabado antes para evitar que con el corte luego caiga la pieza. Entonces, primero siempre se hacen los grabados, después se harían los agujeritos pequeños y, por último, se harían los agujeros grandes. Esto nos lo permite hacer el programa de una manera muy intuitiva. Sí, sí, exacto. Como veis, la máquina trabaja súper rápido, ¿vale? Nosotros le podemos dar, como tiene el cabezal tan pequeñito, digamos que no coge demasiada inercia, y eso nos permite que la máquina vaya muy rápido haciendo este tipo de grabados tan sutiles, ¿no? Y el resultado es muy bueno. El resultado es muy bueno, la verdad. Como veis, en apenas 3 minutos o una cosa así, 2 minutos y algo, va a terminar la lámpara y no va a haber ningún problema ni nada por el estilo, vamos, nada de qué preocuparnos. Sí. Nos está haciendo una pregunta, Alberto. Sí. ¿Qué parámetros de potencia y velocidad usáis, tanto para grabado como para el corte? Vale. Después haremos un ejemplo en el que entraremos un poco más en detalle. Vamos a hacer una lámpara con una fotografía grabada. Pero los parámetros del grabado para el metacrilato, simplemente con que haga una ligera muesca, vamos a decir, con el mínimo de potencia, vamos a hacer que se grabe siempre y cuando llevemos una velocidad adecuada. No tenemos por qué penetrar mucho en el material. El penetrar más en el material, con más potencia, digamos, no va a hacer que quede mejor. Quizá, de hecho, al contrario, ¿vale? Queda mucho mejor cuando simplemente rozamos, por así decirlo, el material, ¿vale? Yo os diría... Podemos estar hablando de un 30% y para un corte un 60% de potencia. Sí. Y según el grosor se va poniendo unas velocidades u otras, pero podríamos estar hablando de 500 milímetros por minuto para grabado, por ejemplo. Sí, yo tengo por aquí anotado para después no liarme. Mira, para esta lámpara en concreto del webinar hemos utilizado para el raster un 15% de la potencia. Un 15%, eso es muy poco. Y hemos ido a 300 milímetros por segundo. ¿Podríamos ir más rápido? Pues quizás sí, dándole más potencia, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor notamos cierto retemblor en algún momento y no nos interesa. 3 minutos está muy bien para esta lámpara.
ya la tenemos terminada, ¿vale? Entonces, yo me anotaría por ahí ese 15% de potencia para raster y 300 milímetros por segundo. Y para el corte vamos a ir al máximo de potencia, aquí sí, para digamos, tardar menos. Vamos a ir al 80% de potencia y a 8 milímetros por segundo para cortar esos 3 milímetros de grosor que tiene este metacrilato. 6 minutos ha tardado, nos ponen por ahí los compañeros. Vale, y como veis estas lámparas quedan súper bien. Después las pones en una habitación oscura y la verdad es que da gusto. Y no digamos si haces un diseño para niños o algo por el estilo, ¿no? Que sí que ahí es donde ya le sacas el partido, porque a los niños los colores y el cambiar los colores de las lámparas y todo esto les encanta, ¿no? Vale. Bueno, pues si queréis entramos un poco a trabajar ya con Ateon Design directamente. Yo lo tengo por aquí abierto. A ver, voy a generar un rectángulo para ver que se refresca bien por ahí. Alfonso, sí que ves que va al tiempo, ¿no? ¿Alfonso? Sí, todo perfecto. Vale. Es que quería corroborar que funcionaba bien al tiempo la transmisión. Vale. Nada, pues como os decíamos, vamos a hacer un ejemplo rápido sobre unos pines y después vamos a hacer esa lámpara que os comentábamos con la fotografía. Yo tengo por aquí, bueno, este es Ateon Design, este es el programa de diseño y control de las máquinas Ateon CO2 láser, ¿vale? Es un programa súper sencillo, parece complejo, pero no lo es, ¿eh? Al final tiene 2 botones. Yo el diseño ya lo tengo por aquí guardado, ¿vale? Lo voy a abrir simplemente. Bueno, perdón, lo voy a importar porque es un diseño de un formato externo. Y yo tengo aquí el diseño del Pin Maker, ¿vale? En formato de Illustrator o también puedo importar el archivo en formato de XF, ¿vale? Que es digamos, el archivo universal, el formato de archivo universal, ¿vale? Voy a importar el diseño directamente desde Illustrator. Y por aquí ya directamente lo tengo, está a la escala a la que yo lo he definido, de primeras, de un tamaño de unos 23 por 22 milímetros, más o menos. Y como veis, me aparece en 2 colores. Me aparece un color negro del contorno y un color azul, digamos, de lo que yo quiero grabar. Pero ¿qué pasa? Que si yo me voy por aquí a mano derecha, me encuentro la paleta de capas. Cada color va a hacer una cosa diferente, ¿vale? Yo puedo cambiar los colores y me cambiarán los colores aquí dentro de las capas. Puedo poner, por ejemplo, ese contorno en verde y me pone aleatoriamente la operación de raster o corte, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis porque no os asustéis, que no es que me haya pintado nada por encima, sino que simplemente ha asignado a ese color verde automáticamente el modo raster. Yo lo puedo cambiar directamente haciendo doble clic, ¿vale? Y viniéndome aquí a esta pestaña de modo, en vez de raster lo voy a poner en corte, ¿vale? Y ya si hago clic en OK, digamos que ya se restablece, ¿vale? En este caso, yo quiero hacer lo azul, que sea raster, yo lo quiero grabado. Pues doble clic sobre el modo, lo vamos a cambiar a modo raster. Y aquí directamente, bueno, los parámetros que vienen al asignar una nueva capa, digamos que asigna parámetros aleatorios. Yo los tengo que revisar y los tengo que modificar. Tenemos por aquí una biblioteca de parámetros que sí que podemos configurar, ¿vale? Pero quizá sobre esto ya haremos un tutorial más adelante en cómo crear y cómo guardar parámetros, porque si no, quizá hoy nos entretenemos demasiado, ¿vale? Queremos ver muchas cosas. Vamos digamos, a cambiar a pedal los parámetros para ese raster, ese relleno de la zona azul. Como decíamos, para raster en el metacrilato vamos a darle una velocidad de unos 300 milímetros por segundo y una potencia muy baja del 15%. Hay que cambiar siempre primero el mínimo si vamos a menos y después el máximo para que nos lo mantenga, ¿vale? Y después únicamente lo que por aquí conviene que cambiemos, porque vamos a hacer una muestra sobre un adhesivo bicapa, ¿vale? Queremos hacer esos pines metalizados que habíais visto antes. Entonces, quizá el intervalo de 0,1 milímetros entre una pasada y la contigua es mucho para este caso.
yo lo bajaría a 0,08 para conseguir que la distancia entre pasadas haga que no se noten esos dientes de sierra quizá en los contornos, ¿no? Que puede pasar a veces si damos un intervalo mucho mayor, ¿vale? Y con esto directamente ya lo tendríamos configurado, ¿vale? Hacemos clic en OK y como veis ya se ha rellenado lo que yo quiero relleno, que es el interior, lo que quiero en modo raster. Y después la capa verde es la de corte, que también tenemos que configurar, ¿vale? Voy a desactivar esto. Aquí vamos, para cortar esos pines de metacrilato, le vamos a dar los parámetros, nos podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Como veis, yo tampoco me lo sé, entonces hay que ir siempre haciendo alguna pruebilla inicial y después ya se corrige, si es el caso, ¿vale? Le vamos a dar a unos 10 milímetros por segundo y la potencia sí que la vamos a dar al máximo, el 80, ¿vale? Nunca pongáis el 100. Sí que es verdad que las máquinas están protegidas, pero nunca utilicéis el 100% de la potencia, ¿vale? Porque esto va a dañar el tubo de CO2, le va a restar vida útil. Nunca pongáis el 100%, ¿vale? Bueno, Vamos a quitar ese modo. Solemos recomendar trabajar sobre un 60-80%. Tampoco pasa nada. Es que realmente no se necesita tanta potencia. Claro. Y luego lo que nos permite es cuando el tubo empiece a hacerse un poquitín más viejo, ya podemos empezar a subir y de esa manera nos acostumbramos tocando simplemente ese parámetro de la potencia, vamos a poder exprimir mucho más el tubo. Claro. Sí, ya sabéis que simplemente si no podemos aumentar más potencia, lo que vamos a hacer va a ser ir más despacio. Y de esa manera vamos a hincar más el diente, digamos, al material. ¿Vale? Lo vamos a cortar con menos potencia yendo más lento. ¿Vale? Vamos a hacer una matriz, que muchos de vosotros nos habéis preguntado cómo repetir estos elementos para no tener que digamos, que copiar y pegar siempre digamos, yo puedo hacer control C, control V, ¿no? Y copio y pego el elemento las veces que quiera. Esto es un coñazo, un soberano coñazo. Si yo quiero hacer aquí 20 unidades, pues no lo voy a copiar y pegar 20 veces, ¿no? Es un poco rollo. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la operación de matriz. Seleccionamos nuestro elemento a copiar, a hacer la matriz. Y por aquí, si nos aparece, hay veces que esto aparece así, en función de la resolución de la pantalla, aparece tapado. Si tiramos de ello hacia abajo, vemos el resto de opciones, ¿vale? Lo dejamos por aquí. Y aquí tenemos las características o las propiedades de la matriz. ¿Cuántas unidades quiero en el eje X? Yo solo lo voy a repetir en el X. Pues quiero, por ejemplo, 4 unidades. El espacio de la primera fase, digamos, le voy a dejar en 2 milímetros. Y el segundo espacio también, 2 milímetros, que va a ser la distancia entre una pieza y la siguiente, ¿vale? ¿Y cuánto lo quiero desplazar? Pues, 20 milímetros. Vamos a probar así porque quizá me estoy liando. Y hacemos una prueba y si no, revertimos. Vais a ver lo fácil que es. Y con este botoncito de aquí vamos a ver, bueno, vamos a primeramente crear la matriz, ¿vale? Y como veis, aquí ha creado la matriz, digamos que hacia la derecha. Si yo quiero crearla hacia la izquierda, que había una alumna por ahí de un curso que lo preguntaba, si yo quiero crear la matriz hacia la izquierda, vamos a cambiar. Con este botoncito alternamos el origen de esa matriz. Ahora estaría en la esquina superior izquierda, esquina superior derecha, y ahí me está creando la matriz hacia la izquierda, ¿vale? 5, 6 unidades, y me está generando la matriz hacia la izquierda, ¿vale? De esa manera vamos a modificar. Lo voy a dejar en 4 unidades y con ese espaciado yo creo que está bien. Va a cortar una unidad y la siguiente con 2 milímetros de separación yo creo que es más que suficiente, ¿vale? Y de esa manera nosotros seleccionando digamos, el pin original ya podemos lanzar el trabajo. No tenemos que repetir una y otra vez el mismo pin tantas veces para conseguir repetir el producto, ¿no? Con hacer una matriz así de fácil y así de sencillo lo conseguís, ¿vale? Es algo súper rápido. ¿De acuerdo? No sé si tenemos por ahí ya a Rodrigo trabajando. Vale. Rodrigo va a ejemplificar un poco digamos, el ejemplo que tenemos por aquí, que hemos hecho nosotros. Vale. Le va a poner un adhesivo, que es lo que me he colado yo y no os lo he comentado, porque sí que quería
quería comentaros lo de antemano. Nosotros el proyecto que queríamos hacer son los pines metalizados. Entonces, para conseguir unos pines de efecto metalizado utilizamos un material bicapa. Este material bicapa tiene un adhesivo en la parte inferior, lo pegamos sobre el metacrilato y al grabar sobre este material bicapa vamos a sacar un color negro y ese va a ser nuestro grabado. Pero luego lo que no grabemos, lo que no toquemos con el láser nos va a quedar de ese tono metalizado, ¿vale? Esa pregunta de Amando, de lo que dices de potencia máxima es extensible también para el láser. Sí, en esto nos referimos al láser de CO2, ¿vale? Todos estos parámetros que estamos comentando ahora son para láser de CO2, que es el que, digamos, se daña si trabajamos con el máximo de potencia, porque lo estamos haciendo sufrir, ¿vale? En el caso del láser de diodo, sí que podéis ir sin ningún problema al 100% de la potencia. El láser de diodo es diferente y, de hecho, con láser de diodo id prácticamente siempre al 100% de la potencia. Pero para el caso del láser de CO2, vale, te leo por ahí en comentarios, al de diodo te referías. Vale, al láser de diodo, id siempre al 100% de la potencia y eso os va a hacer ahorrar mucho tiempo. En el caso del láser de CO2, no vayáis al 100%. Id del 80 quizá, o como os decía Alfonso, entre el 60 y 80 máximos, de ahí para abajo, para no hacer sufrir el tubo de CO2, ¿vale? Y como veis por ahí tenemos ya casi esos pines cortados. Veis que ya ha sacado un color, digamos, renegrido, que es ese material bicapa que tiene un efecto metalizado en la cara de arriba y sacamos el color negro simplemente haciendo incidir el láser. Son materiales que están pensados para eso. Y nos va a quedar el material perfectamente pegado, ¿vale? A ver si nos puede mostrar un poco cómo queda. Veis como en menos de 3 minutos está hecho el proyecto, ¿vale? Y esto nos sirve incluso para hacer pruebas, ¿vale? Veis ahí cómo queda ese resultado, ¿no? Siempre quizá hay que repasar con un trapillo o un poco de alcohol, digamos, para quitar lo que se pueda haber depositado sobre el trabajo. Pero en este caso salen bastante limpios. Y como veis, tenemos ahí esos pines efecto metalizado con el dibujo en negro. Y queda, vamos, queda de categoría, ¿vale? Bueno, continuamos un poco con otro proyecto que os queríamos enseñar. Es el proyecto de una lámpara, ¿vale? Vamos a hacer una lámpara como la que veis ahí en la esquina superior derecha, una lámpara de efecto, vamos, de tipo de Spotify, que están muy de moda ahora, que se venden muy bien y que ponen como si fuera una canción, el título de la canción y una fotografía de una pareja o de la madre o el padre, ¿no? De quien quiera. Que le guste esa canción o algo por el estilo, ¿no? Que está muy de moda ahora. Vale, voy a comenzar a trabajarlo un poco en el ordenador. Vale, tengo por aquí ya los pines, esto ya no lo voy a utilizar, de hecho me voy a crear un proyecto nuevo. Me pregunta, por supuesto, que si quiero guardar los cambios, le digo que no, y digamos que ya tengo restaurado todo por ahí. Ahora, yo voy a importarme, mejor dicho, voy a abrir, porque esto ya lo tengo trabajado en Atheon Design, me voy a abrir ese proyecto de lámpara de Spotify, ¿vale? Este es el proyecto que yo quiero hacer. Tengo por aquí el contorno de recorte final y todo esto lo quiero en modo raster, lo que tengo en la capa roja, lo quiero en modo raster, ¿vale? Tanto esto como estos detalles por aquí. Y por aquí tengo una fotografía, ¿vale? Nos vamos a centrar un poco en esta fotografía porque es lo que no hemos visto hasta ahora, lo que es más difícil digamos, de extrapolar y lo que más complejidad, entre comillas, tiene. No obstante,
vais a ver que vamos a partir de una imagen de calidad baja para que veáis que con este tipo de imágenes, que son las que, no nos engañemos, os van a enviar los clientes, imágenes que han sacado de WhatsApp, imágenes que les ha enviado un familiar, un amigo, quien sea, os van a mandar este tipo de imágenes y os van a decir, quiero esta imagen, y vais a decir, joder, la calidad de esta imagen es muy baja, esto va a quedar mal. Bueno, pues vamos a demostrar cómo con con imágenes relativamente malas podemos conseguir buenos resultados, ¿no? Yo voy a importarme una fotografía. Fijaos, esta es la imagen de partida, ¿vale? Como veis está totalmente desencuadrada, ahí está como muy oscura, ¿no? Las caras no se intuyen muy bien y demás. Y esta es la imagen que yo he tratado un poco en Photoshop, simplemente he recortado y he girado la zona que a mí me interesaba y le he dado un poco más de brillo, ¿vale? He avivado un poco más esa luz o escasa luz que tenía, ¿vale? Bien, tenemos por aquí la imagen y como veis, bueno, otra de las cosas que he hecho, y esto sí que es importante en el caso de lámparas de metacrilato, es que le he puesto el fondo en color negro. ¿Por qué? Pues porque yo voy a invertir ese grabado porque quiero que lo que me aparezca, lo que aquí es negro, digamos, al invertirlo va a quedar blanco y no lo va a grabar. En el láser de CO2 lo que pasa, a la hora de trabajar las lámparas de metacrilato con láser de CO2, lo que sucede es que todo lo que grabemos va a quedar blanco, porque cuando la luz lo atraviese lo va a iluminar, entonces va a emitir como luz blanca. Por ese motivo queremos la lámpara inversa, ¿vale? Para que lo blanco, en este caso lo podéis ver aquí, lo que está poco punteado es lo que menos luz va a emitir, porque es el color negro, ¿no? del pelo. Esto, en cuanto hagamos digamos el ejemplo, lo vais a captar enseguida, ¿vale? Voy lo primero, a escalar esta imagen. Podemos escalarlo directamente tirando de las esquinas, ¿vale? O simplemente cambiando los valores aquí arriba, en estas pestañas de por aquí, ¿vale? Me voy a fijar en el tamaño que tengo yo de mi ejemplo, selecciono la imagen y veo que tiene unos 78 milímetros de alto, más o menos, ¿vale? Pues selecciono mi imagen, la que quiero modificar. Por supuesto, pongo el candadito y habíamos dicho, que se me ha olvidado, 78 milímetros, ¿vale? Pues cambio 78 y automáticamente con el candado puesto vemos que nos actualiza las dos dimensiones a la vez. Y para que veáis un poco las diferencias entre trabajar con una y con otra, me la voy a copiar. Control C, Control V, me la copio por aquí. Vale, esta es la original y la de abajo es la que vamos a modificar, ¿vale? La clave de este método es que queremos hacer un punteado, un dithering que se llama. Es un efecto tipo a los cómics o tipo a los periódicos en la que muchos puntos juntos hacen que quede más oscuro, digamos, o quede más grabado, se note más. Y puntos separados pues hacen que quede más claros. Esto es el efecto de dithering que se llama. Esto se puede configurar. ¿Cómo lo configuramos? En Action Design se configura en este botoncito de aquí, BMP. ¿Vale? Entramos y aquí nos da opciones. Nos muestra la fotografía tal y como la tenemos y por aquí ya nos permite, digamos, subir o bajar el brillo, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo rápido. Cuando cambiéis algo, tenéis que darle a aplicar para ver, ¿vale? Y veis cómo van cambiando las cosas, ¿vale? Esto no es lo que queremos. Yo ya tenía la imagen perfectamente de brillo y contraste, entonces esto no lo quiero hacer. Pues si no quiero guardarlo, simplemente cancelo, ¿vale? Y vuelvo a entrar. BMP. Simplemente teniendo una imagen relativamente mala, voy a decir, veis cómo se ven por aquí todos los píxeles, el contraste no es muy bueno, pero simplemente con venir a vacilar, que es aplicar el efecto de dithering, y aplicar un método de diagrama de dispersión, le damos aplicar para ver y el efecto de dithering que hace, vamos, la configuración que nos da ya es bastante buena para el tamaño de fotografía que nosotros tenemos, ¿vale?
por supuesto, si os pueden dar una fotografía mejor o una fotografía muy buena de alta resolución o de altos puntos por pulgada, mejor que mejor. Vais a obtener mejores resultados. Pero como veis, esto se configura muy fácil, 2 clics, hacemos aplicar para ver y después nos venimos a OK y ya nos aparece la imagen con el efecto de dithering, ¿vale? Algo que se me ha olvidado hacer es invertir. Voy a invertir la imagen, selecciono de nuevo, me vengo a BMP y le digo color invertido. Hago clic en OK, ¿vale? A ver, porque no me lo está reconociendo. Color invertido. Ahora, aplicar para ver, para que veamos y lo aplique. Y después hacemos clic en OK, ¿vale? Esta Y ya técnica, tendríamos nuestra imagen preparada para el grabado. esta técnica de dithering sirve no solo para metacrilato, para un montón de materiales, para lograr grises y lograr resolución en fotos que naturalmente no la traen. O sea, es una herramienta muy, muy valiosa para el láser, sería de lo más interesante para la hora de grabar. Sí, sí, sin duda. Avanzamos un Vale. poco más, que tenemos a Rodrigo ya. Vale, sí, quizá me entretengo demasiado y me lío yo solo, ¿no? Eres muy buen profesor. Pero sí, tenemos a Rodrigo por ahí ya. Vale, así lo comentamos directamente porque quizá el programa tiene sus cuestiones, que nos podéis dejar todas las dudas que tengáis por ahí, pero quizá la práctica es mucho más interesante muchas veces. Nuevamente, como veis, Nos pregunta Luis utilizando Airasys. sí, Las máquinas Atheon, bueno, hablo yo que no he hablado casi, Alberto. sí, por supuesto, nada, así. Las máquinas Atheon traen Air Assist siempre, lo traen de serie y lo tienen siempre encendido. Tienen un pequeño compresor, para los que no sepáis lo que es el Air Assist, es un pequeño compresor que sopla aire a través de la última etapa, la última lente, tiene como un capuchón en la parte que estáis viendo del puntero. Entonces eso hace que el humo a la que va subiendo no se pueda depositar en la lente. Ya tiene esa función primaria y luego la función secundaria es ayudar al corte. Si está soplando aire, se lleva el humo y no difracta esa luz, porque al encontrarse el humo, ese humo velaría el trabajo que va a hacer abajo, hace de gafas de sol. De esta manera lo que logramos es que tener un corte lo más limpio posible en todo momento y lo más preciso. Es el tubito, vamos, se ve un poquitín el tubito que tiene en la punta en el cabezal, que eso sirve para que salga el aire. Y todas nuestras máquinas lo llevan incorporado dentro del paquete. Bueno, como veíais, Rodrigo sí que hace primero siempre un ensayo para saber el área que le va a ocupar el trabajo, para saber dónde coloca esos alzadores, ¿no? que hablábamos antes. Nos pregunta Luis Otero, para grabar el cristal es la misma técnica. Sí, lo cierto es que no hemos probado a grabar en cristal con el efecto de dithering. Sí, yo lo he probado. De hecho, es la manera, porque en un cristal no puedes conseguir un gris 50%. O sea, básicamente lo que estamos haciendo con el dithering es un efecto visual que logramos una sensación de gris, de blanco-negro, con blanco y negro. Entonces, sobre materiales como por ejemplo pizarra o cristal o el metacrilato, en el cual no podemos dar tonos, conseguimos esa sensación desde el dithering en vez de desde el color. En una madera o en un cuero sí que se puede jugar con cuánto le das de tono para que cueste más o menos. Y para el cristal, bueno, de hecho, Alberto, tenemos los accesorios rotatorios, no es cristal plano, pero es las copas y demás. Sí que, vamos, lo hemos, tenemos ejemplos incluso publicados en nuestro canal. Sí. Es más, aprovecho para decir, incluso espejo. El espejo es una cosa que queda muy chula. Tendremos que hacer el efecto espejo, que es dar la vuelta, es una de las opciones, no la hemos visto ahora, pero se puede hacer grabado dado la vuelta, y eso nos permite grabar en el azogue
y que tengamos espejo con un grabado. Sí, el espejo. Tenemos por ahí también algún tutorial, me parece, de grabado en espejo. No se puede cortar el espejo, Vale. es importante, ¿vale? Solo se puede grabar. Y con el espejo también se pueden hacer cosas realmente chulas, ¿eh? Queda muy, muy sutil y queda guay, queda guay. Podéis echar un vistazo a los vídeos que tenemos en el canal porque merecen la pena, ¿eh? Bueno, ahí vemos cómo va avanzando un poco primeramente el grabado de esa fotografía. Le hemos dado, digamos, distancia entre pasadas de 0,06, me parece, para, para que quede muy, digamos, muy nítido, muy sutil, lo más definido posible esa fotografía, ¿vale? Se puede Y elegir, bueno, se puede elegir un poco si queremos más velocidad o más nitidez, cuánto ajá, separemos esas líneas. Entonces, sí, depende del tipo de trabajos. Hay trabajos que quieres mucha finura y hay trabajos que, por ejemplo, si estamos trabajando con una superficie que no es bastante rugosa como la madera, que interesa separar las líneas y darle caña para que termine hmm, antes, porque no, el material no va a aceptar todo ese detalle que puede llegar a dar la. eso es, esa es la clave, sí, sí. Vale, veis ahí, bueno, nosotros tenemos la pantalla de protección de la máquina subida, ¿vale? Esto es para que podáis verlo. Vosotros no tenéis nunca que subir la pantalla. Siempre dejadla bajada porque el láser de CO2 es un tipo de láser que no es infrarrojo, no se ve y te puede estar dañando el ojo, te puede hacer daño al ojo y no te estás dando cuenta, ¿vale? Entonces, siempre tened la tapadera bajada, porque esa tapadera tiene un filtro y hace que no atraviese el láser, por supuesto. Pero tened cuidado con ello, ¿vale? Aunque nos veáis a nosotros con la tapa subida, simplemente es para que vosotros podáis ver el interior de la máquina, pero no porque se pueda o se deba, bueno, poder se puede, pero no se debe hacer, ¿vale? Eso tenedlo bien claro. La seguridad es algo bastante muy importante. Haz lo que digo, no lo que hago, pero bueno. Exacto. Es la única Eso manera es. de enseñarlo. Bueno, deciros que tampoco hay que tenerle miedo al láser. Lo que ocurre en este caso es que, lo peligroso en el láser está yendo por dentro de los espejos. Lo peligroso serían los reflejos, ¿vale? Según el material que tuviéramos, justo en este caso el metacrilato no es muy dramático, pero si por ejemplo estuviésemos grabando en algún material metálico, sí que puede saltar algún reflejo, y eso es lo Ujú. que, bueno, tampoco hay que tener excesivo miedo, para eso está la tapa, pero que intentemos ponerlo, ¿eh? Sí. Mira, tenemos por ahí una duda de Héctor 6. Dice que cómo se puede ver el contorno, mirar el contorno de trabajo antes de empezar, que es lo que hacía Rodrigo para saber el área que te va a ocupar ese trabajo y así saber si te sales o no te sales del material, ¿no? Vale, si me podéis pinchar en mi programa otra vez, por ahí, los realizadores, ¿no? de este webinar y les muestro, vale, estamos por aquí. Esa opción, por así decirlo, es aquí, en esta esquina inferior, si veis mi ratón, en esta esquina inferior derecha, veis una pestañita, un botoncito que dice Ver marco. Si le damos a Ver marco, bueno, por supuesto, tengo que escoger un dibujo. Voy a seleccionar este trabajo y le doy a Ver marco. Vale, no estoy conectado a la máquina, me va a decir. Pero si le das a ver marco, te va error de comunicación, porque no estoy en el taller, no puedo acceder a la máquina. Te va a pedir la velocidad a la que quieres ver ese marco. Le puedes indicar unos 100 milímetros por segundo, por ejemplo, que es una velocidad que te va a permitir ver por dónde va a trabajar esa máquina a una velocidad decente. No va a tardar mucho, pero tampoco lo va a hacer excesivamente rápido para que tú veas ese área. Le das a ver marco, le indicas la velocidad a la que quieres ver ese marco, que te haga ese marco, y tras eso ya la máquina va a ejecutar. Creo que te permite decir aceptar o cancelar, pues aceptas y la máquina ya comienza a moverse, Bueno, ¿vale? voy a hacer una aclaración. Las máquinas de láser de CO2 es infrarrojo y no se ve, pero combinado con ese láser, justo en el primer espejo, hay un láser visible de color rojo, un puntero láser, que combina los dos haces. Entonces viajan juntos, un pequeño A que es de control para que sepamos dónde está la máquina, dónde está la máquina apuntando,
y el láser el láser de infrarrojo, que es el que corta. Entonces, ese puntero rojo es el que nos va a marcar dónde nos estamos moviendo. Sí, sí, es el puntito, el único que se ve, el otro láser no se ve, por supuesto. Es el que nos sirve también de referencia para saber cuál es el puntito de inicio, ¿no? El 0,0 de nuestro trabajo. También Es ese puntito rojo. decir que es más rentable trabajar con letras. Las fotografías tienen que recorrer todo el espacio. En cambio, cuando partimos de un vector, como por ejemplo las letras, puede irse solo a las partes coloreadas, trabajar en esas partes. Ahora veis que la parte de la fotografía ha tardado mucho, pero las partes de las letras lo hacen mucho más rápido. Sí. Entonces, en área de trabajo lo termina antes. Entonces, a la hora de diseñar tenemos que tener un poco de ojo dónde ponemos imágenes y dónde ponemos vectores directamente. Entonces nos van a permitir dar un plus a la hora de velocidad. Exacto. Bueno, como veis, ya termina, ya está haciendo los últimos detalles de esa barra de Spotify, ¿no? Y después pasará a hacer el corte. Para este proyecto no hemos comentado el tema del orden de las operaciones, ¿no? El orden del trabajo. Lo que comentaba Alfonso, no podemos dejar que la pieza caiga y después grabe sobre la pieza que se haya movido, ¿no? O que se haya caído y esté desenfocada. Eso no podemos hacerlo nunca, porque nos va a quedar mal ya de por sí. Entonces, por eso siempre, primero grabado. Grabamos y después de grabar ya recortamos el contorno que va a hacer que la pieza caiga. ¿De acuerdo? Como veis, poco a poco va haciendo ese corte. El sistema de extracción, ahora que está cortando el metacrilato, se ve humo. El sistema de extracción es muy potente y tira del aire, hace una cortina de aire de adelante hacia atrás, por todos esos agujeros que se ven al fondo, para que se lleve todo el humo. Tiene un extractor incorporado a la máquina muy potente para evitar que se acumule o revoque al taller. Claro. Sí, el metacrilato también, de todas formas, siempre deja como unas particulillas, ¿no? sobre el mismo trabajo. Y es como ese polvillo que queda. Después se puede retirar. Yo lo que hago es lavarlo con agua y jabón. Incluso si me interesa que quede menos blanco, le puedo dar con agua y jabón y un cepillo de dientes que pueda entrar ahí las cerdas del cepillo para limpiar esos canales, esos surcos del grabado y retirar completamente ese blanquecino del polvillo que sale. ¿Vale? Como veis, tenemos el proyecto terminado. Está grabado en espejo, hemos hecho el espejo, ¿vale? Para que, digamos, la simetría del proyecto, para que el grabado nos quede por la cara de atrás y la cara que se muestra, digamos, es la cara buena, para que se lea correctamente. Por eso Rodrigo le da la vuelta y ahora nos lo muestra, digamos, desde ese punto, ¿vale? Bueno, ahí no se ve ya mucho. A ver si nos lo pueden mostrar ahora más en detalle con la lámpara puesta. Vale. Y nada, os comentaba el tema de las simetrías. Es importante grabar por detrás. ¿Vale? Porque así la cara frontal va a quedar lisita, no se van a notar los surcos del grabado, se van a quedar por detrás, pero la cara de atrás, digamos que como está por detrás, no se ve tanto. ¿Vale? Y como veis, la lámpara queda súper guay. A ver si vemos ahora un poco en detalle cómo ha quedado esa fotografía, que es lo interesante de este proyecto. La fotografía y el dithering. Y no os olvidéis de la fotografía de la que partíamos, que era una fotografía realmente insuficiente para este tipo de proyectos, ¿no? Y hemos conseguido salvarla, que era lo que os queríamos mostrar un poco, que haciendo nuestras pruebas y haciendo nuestros ensayos, probando con unos parámetros, con otros, conseguimos que los proyectos salgan adelante, ¿vale? Y como veis, las caras sí que se ven, que es lo importante de la fotografía, se aprecian los detalles y demás, ¿no? Vale, pues nada, tenemos por ahí, mira, alguna preguntilla más. Luis Otero, ¿cuál puede ser la vida útil del láser con un buen uso? ¿Vendéis luego el tubo láser suelto?
esta te la dejo a ti, Alfonso, que eres quien Sí, sabe de estos temas vamos, más de sustitución, reparaciones y demás. sí. A ver, bueno, lo primero es sí, tenemos tubos, los tenemos además en stock. Nosotros entendemos que los usuarios de nuestras máquinas la utilizan para trabajar y no pueden permitirse paradas de larga duración. Entonces, en caso de que necesitéis un tubo, tenemos en stock, puede salir de inmediato. Vamos, es una pieza que no es difícil de sustituir. ¿Cuál puede ser la vida útil de un tubo con buen uso? La S y la M, que son las pequeñas, que el tubo siempre se le da un poco más de caña, y las máquinas grandes podríamos subir perfectamente a 7.000, 10.000 horas. Estamos hablando de que son, usando la máquina a diario, más de 2 años. Ujú. La lente que usamos es de 2 pulgadas. Pues me pillas por completo. Esos Mm. temas tan técnicos, eh, eh, sé que tenemos en stock, que garantizamos stock de eso, Sí. pero no te sé decir de cuál es la distancia focal de la lente. Existen lentes de diferentes tipos según el uso. Nosotros utilizamos lentes promedio que son buenas para grabar y para cortar, pero no son la mejor para cortar o la mejor para grabar. Esto viene a ser básicamente que en el enfoque enfoca más arriba o más abajo, y si enfocas más arriba, entonces se desenfoca antes. Es mejor para el grabado, y si tenemos enfocamos mucho más abajo, eso nos permite hacer cortes más profundos, pero el problema que tenemos es que para los grabados no quedan tan bien. Entonces nosotros Mm. utilizamos lentes promedio, porque nuestros usuarios suelen querer cortar y grabar, no son máquinas súper específicas. Venga, nos ha contestado Samuel por ahí, el técnico de Nomad, ¿no? El diseñador. Nos dice que sí, que en la L y en la XL es de 2 pulgadas, ¿vale? Bueno, Nos lo confirma, sí. ¿vale? Es la que viene por defecto de 2 pulgadas. Vale, nos preguntan aquí, ¿alguna página de referencia para adquirir este metacrilato? Sí, nosotros lo compramos a un proveedor de Madrid, ¿vale? Nos mandan el material desde allí, tienen, digamos, tienda online, envío a toda España, ¿vale? Os podemos dejar el contacto, se lo voy a escribir por aquí a mis compañeros para que os lo pongan por ahí, ¿vale? Se llama DDSL, es una empresa que trabajan súper bien, ¿vale? Podéis pedirles materiales a ellos y bueno, tienen de todo tipo, la verdad. Tienen materiales bicapa, tienen incluso aluminios para grabar, aluminios anodizados, todo material específico para grabado por láser de CO2, ¿vale? A ver si os lo pueden transmitir a través de un mensaje o un comentario de DSL, ¿vale? Entráis, simplemente podéis buscar en internet y os aparece su página web sin ningún problema. Vale, hacen envíos y trabajan súper bien, la verdad que se comprometen. O sea, nosotros muchas veces les hemos pedido algún material de esto que te corre prisa y se comprometen. Te dicen, no te preocupes, yo te lo saco esta tarde y mañana lo tienes ahí, envío 24 horas, ¿vale? Sí. O sea, que no Súper podéis importante. confiar que no vais a tener problemas con ellos, 100%, vamos. Para un pequeño negocio es básico eso, el que te den Sí, tener tener algo, buenos proveedores, buenos proveedores por que supuesto. cumplan. Es, Ujú. bueno, tenemos que hablar con ellos, sé que les estamos haciendo publicidad. Sí, yo sabía que esta pregunta iba a caer y bueno, digo, no sé si consultárselo primeramente a ellos o decírselo después, que les hacemos la propaganda, ¿no? Si vais, decirles que vais de nuestra parte, que seguro que les hace ilusión. Sí, Nos llamarán sí, sí. ellos cuando vayan unos cuantos ya. Ujú. Vale. Bueno, tenemos aquí una serie de preguntas. ¿Materiales tan versátiles como el metacrilato que se pueden utilizar en tema de láser? Hmm. Yo optaría por la madera, Vale. directamente, cualquier tipo de madera, incluso el MDF, ¿no? El otro día hablábamos, Alfonso, tú y yo, de lo versátil que es el MDF, ¿no? Que al final
cortas en multitud de espesores y después lo pintas o lo tratas de X manera y haces combinaciones muy, muy chulas. Yo, vamos, tan versátil como el metacrilato me iría a por madera, ya sea MDF o contrachapados, que se trabajan súper bien con láser. Y después, pues lo dicho, los puedes pintar, los puedes barnizar para sacar quizás si tiene algo de beta, en el caso de contrachapados, y si no, pintar con pintura spray o acrílicos, pintas el MDF y después ensamblas y haces combinaciones de colores para hacer letreros y ese tipo de proyectos está muy bien. Sí. Bueno, nos pregunta Roberto Molina, me están pasando por detrás la pregunta, ¿qué tipo de metacrilato es el que se utiliza para proteger del rayo? Bueno, es el mismo metacrilato, de hecho, no deja pasar, por eso cuando le incides directamente eres capaz de cortarlo, no traspasa. Entonces, cualquier tipo de metacrilato valdría. Nosotros el que utilizamos es uno ligeramente ahumado, porque eso además te quita la luz potente, aparte del rayo directo de infrarrojo, te quita la luz muy potente. Vale, bueno, tendremos que ir acabando, que se nos está alargando un poquitín más de lo Sí, todo sí, pensado. teníamos previsto terminar en una hora, una cosita así. O sea que sí que si tenéis alguna pregunta más, ¿vale? No os olvidéis que vamos a estar en la Bienal de Bilbao. Vamos a estar del 13 al 17 de junio en el stand C30 del pabellón 6. ¿Vale? Estarán por ahí los compañeros y, como os ha comentado Alfonso, estarán todas las máquinas y sobre todo estará la Fox Pro, que creo que muchos estáis deseando verla. Hay algún vídeo por ahí preparado que ya os enseñaremos más adelante, incluso la entrevista que tuvimos con Arte Otro. Y podéis verla en YouTube, pero si tenéis la oportunidad de acercaros a Bilbao, vamos, verla en directo os va a sorprender, porque... Escribidnos si necesitáis invitaciones. Tenemos invitaciones, así que nos podéis decir y os las hacemos llegar, ¿vale? Sí, sí. De hecho, si entráis en nuestra página web, directamente os va a saltar un aviso y si queréis la invitación, hacéis clic y rellenáis unos datos rápidamente y podéis conseguirla gratuitamente, vamos, no va a haber problema en ese sentido, ¿vale? Rellenáis los datos y directamente descargáis la invitación. Vale. Por último, Alberto, me ha gustado el webinar. ¿Vamos a hacer el más o qué? Sí, está previsto, ¿vale? Quizá para finales de agosto tendremos más, porque lleva tiempo prepararlo. Con lo que hemos aprendido haciendo vamos a intentar, por supuesto, hacerlo cada vez mejor, traer más proyectos y que, vamos, pasado el verano, a finales de agosto tendremos más, o sea que no os preocupéis. Dejaremos ¿vale? a los usuarios que nos sugieran temas y bueno, Alberto nos iluminará con su sabiduría. Sí, dejaremos, dejadnos en los comentarios los temas que queráis tratar en el webinar y bueno, conforme un poco a vuestras opiniones, gustos y necesidades, pues preparamos otro webinar. No hay ningún problema, ¿vale? Nos dice María Camiña que si se nos puede visitar. Por supuesto, nosotros, desde el departamento comercial tenemos máquinas, tenemos un pequeño showroom con las diferentes máquinas. Como os he dicho, tenemos una S y una L para un poco representar todo. Y tenemos también Ocudesk, que es la pequeña de la familia. Y si quisierais hacer una prueba, podéis contactar al departamento comercial y enviarnos unas muestras y las hacemos aquí grabando vídeos y haciendo fotos de los resultados y enviándonos de vuelta esas muestras os podéis acercar directamente por aquí vosotros si lo que queréis es ver un poco, porque muchas veces los usuarios lo que necesitan es vernos hacer un trabajo para soltarse y ver que pueden hacerlo ellos también. No lo hacemos tan bien como Alberto, que es muy, muy, muy didáctico, pero bueno, lo intentamos muy fuerte. Sí, al final se trata de hacer los clics justos y necesarios, ¿no? Y yo creo que si os acercáis al showroom a ver las máquinas y estar con los compañeros que os digan esto simplemente es meter el diseño y darle a play. Y es que es muy sencillo y te permite mucho desarrollo, muchos proyectos de desarrollo, las máquinas de CNC, ya sean fresadoras o láser,
o incluso plasma. De hecho, estamos preparando un vídeo que pronto, a primeros del mes que viene, os vamos a mostrar de plasma, que es que se puede hacer de todo realmente con estas máquinas CNC. Que piense el ordenador. Nosotros vamos a simplemente dibujar, buscar, inspirarnos en ideas de por ahí y que sea el ordenador el que trabaje, que para eso está, ¿no? Genial. Bueno, pues vamos a ir cerrando, Alberto, Sí. porque ya están todas las preguntas. Bueno, lo único deciros que os podemos atender tanto en el email comercial como por teléfono. En la página web tenéis todas las máquinas que tenemos de láser y todo el resto de máquinas. En redes sociales tenemos un montón de vídeos y fotos de ejemplos, porque nosotros vemos que la máquina sí que está muy chula, pero lo que queremos ver es también la máquina lo que hace. Y estamos siempre abiertos a sugerencias que nos hagáis de cosas que queréis ver. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por asistir. Hemos sido bastantes. Hemos estado entre 20 y 30, con algún pico incluso más. Así que ha sido, yo creo, bastante provechoso. Muchas gracias a todos. Genial, muchas gracias, encantado y nada, hasta la próxima. Ya sabéis que a finales de agosto nos volvemos a ver, ¿vale? Genial. Venga, Hasta luego. cuidaros, ¿vale? Chao, chao.